Adverbios de frecuencias. ¿Cada cuánto tiempo estudias gramática inglesa? A menudo, casi nunca. Un aspecto fundamental cuando aprendemos cualquier idioma es saber concretar cada cuánto tiempo hacemos las cosas. Para ello, en el inglés al igual que en el español, solemos usar adverbios de frecuencia. You are always complaining. Siempre te estás quejando. Ejemplo. I am very busy, so I hardly ever have time to watch TV. Estoy muy ocupado, así que casi nunca tengo tiempo de ver televisión. Easter sometimes falls in March, but it usually falls in April. A veces el domingo de Pascua cae en marzo, pero por lo general cae en abril. Los adverbios de frecuencia realizan esas funciones como su nombre lo indica, sirven para señalar cada cuánto tiempo se produce una acción del verbo. Observa la frase arriba con una periodicidad que sucede lo expresado por la frase entera, como la frase B y C, a excepción de hardly ever, casi nunca. Los adverbios de frecuencia en inglés están formados por una sola palabra, pero cómo saber cuándo hay que usar en cada ocasión, eso depende del nivel de regularidad que quieras transmitir. La tabla siguiente te ayudará. Ok, frecuencia, 100% de las veces el adverbio es always, siempre. Ejemplo, Edinburgh always has short days in winter. En Edimburgo los días de invierno siempre son cortos. Ok, del 80 al 90% de las veces usamos el adverbio usually, normalmente. Winters en Edinburgh are usually very cold. Los inviernos en Edimburgo son normalmente muy fríos. Normally, generally, normalmente, generalmente. Del 50-70% de las veces se usa el adverbio often, a menudo. It often snows in Edinburgh in winter. En Edimburgo suele nevar en invierno. Frequently, con frecuencia. Del 20-40% de las veces, sometimes, a veces. Edinburgh sometimes has winters without snow. En Edimburgo a veces hay invierno en que no nieva. Occasionally, de vez en cuando. De 5 a 10% de las veces, hardly ever, casi nunca. The temperature in Edinburgh hardly ever goes over 30 Celsius. La temperatura en Edimburgo casi nunca pasa de los 30 grados. Rarely, seldom, raramente, casi nunca. 0% de las veces, never, nunca. Edimburgo never has short days in summer. En Edimburgo los días nunca son cortos en verano. Ejemplo, you are always late.
siempre llegas tarde. Entonces fíjense la posición. Después del verbo to be. Entonces aquí el verbo to be es are. El adverbio de frecuencia está después, always. Después de los verbos auxiliares o modales se coloca los adverbios de frecuencia. Por ejemplo, I have often considered becoming a vegetarian. A menudo he pensado en convertirme en vegetariano. Otro ejemplo. I can never remember his name. Yo nunca me puedo acordar su nombre. El resto de los verbos hay que colocar el adverbio de frecuencia antes del verbo. Por ejemplo, I usually work on Tuesdays. Normalmente trabajo los martes. Excepciones y variantes. Igual que en el español, los adverbios son la única manera de indicar la frecuencia. También es posible utilizar expresiones formadas por varias palabras, especialmente las que incluye every y at. Por ejemplo, Bradley goes to French class every Tuesday and Thursday. Bradley va a clase de francés todos los martes y jueves. Tanya travels abroad at least 3 times a year. Tanya viaja al extranjero al menos 3 veces al año. Sophie phones her grandmother once a week. Sophie llama por teléfono a su abuela una vez a la semana. Fíjate que en estas expresiones de frecuencia suele citarse al final de la oración. Enfatizar el adverbio. Entonces, al usar el sometime puede ir después del sujeto. I sometimes work on Saturday. A veces trabajo los sábados. Es una frase correcta y sigue la regla que hemos puesto. Pero también se puede decir sometimes I work on Saturday. Para enfatizar podríamos usar la frase anterior, pero con una entonación especial. Al trasladar la palabra sometime al principio de la frase, se resalta que el hecho puede sorprender. Quizás imaginamos que el hablante siempre tenía los sábados libres. Errores comunes, pero nunca podemos insertar un adverbio entre un verbo y su complemento directo. A menudo leo novelas de ficción, entonces es incorrecto decir I read often if I novels. Lo correcto es decir I often read if I novel. Para dar mayor énfasis. Adverbios never o rarely o seldom o hardly ever tienen un significado negativo. Esto quiere decir que deben utilizarse con verbos afirmativos. Si el verbo estuviera en forma negativa, la oración contendrá una doble negación, que no es posible en inglés. Por ejemplo, ahora no me compro nunca un CD. I
Do not never buy CDs. No weekday. Es incorrecto. Lo correcto es I never buy CD no weekdays. Puesto que el adverbio never tiene un significado negativo, solo se refiere a cosas que no han sucedido. Para aludir a cosas que se han sucedido, usamos el verbo ever. Es lo mejor peli que he visto en mi vida o película. Es incorrecto decir it is the best film that I have never seen. Lo correcto es it is the best film that I have ever seen. Recuerda que cuando utilizamos la expresión have to para mostrar una obligación, have es el verbo principal, no un auxiliar, de modo que el adverbio se coloca por lo general delante de él. Siempre que tengo que tomarme una siesta después de una comida abundante, es incorrecto decir I have always to take a nap after a big meal. Lo correcto es decir I always have to take a nap after the big meal.